Bueno, a pedido de Robert Silva, las ATD de secundaria entregaron la semana pasada actas de las asambleas liciales. Para conocer por qué se da este pedido y cuáles son las razones, recibimos a Shirley Porte, profesora jubilada que fue designada como vocera para evitar posibles sanciones a los integrantes de la mesa. Buen día, Shirley, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, un gusto. Bueno, el miércoles pasado la mesa permanente de las ATD concurrió al Codicen para llevar las 300 actas impresas. Allí estaban los resultados de las ATD respecto a la reforma. ¿Qué es lo que dicen estos resultados? Bueno, hay como un poco de todo, ¿verdad? Hay algunos liceos que se expresan con un rechazo profundo, rotundo, a toda la concepción de la política educativa, no solo a la reforma planteada para el bachillerato, otros que critican solo algunos aspectos, y bueno, lo que sí es notorio es que solo 2 liceos se expresaron a favor de esta reforma, ¿no? En un total de todos los liceos que hay en el país, lo que habla claramente de cuál es la posición que tiene el profesorado de enseñanza media frente a la reforma, y bueno, la tosudez que tienen las autoridades a la hora de decidir no escuchar de quienes son los verdaderos actores, ¿no? Que tendrían que llevar adelante esta reforma y que, bueno, está siendo profundamente criticada. Shirley, ¿cuántos liceos son? ¿300 puede ser y solamente 2 están de acuerdo? Sí, a nivel nacional. Sí. O sea que de los 300 hay 298 que tienen o muchos o algunos reparos frente a la reforma. Sí. ¿Y qué es lo que se rechaza de esta reforma? Bueno, en realidad hay 2 aspectos, ¿no?, a rechazar en esta reforma. Una es la forma en que se lleva a cabo, la forma en que se decide procesar esta transformación, esta llamada transformación educativa, y otra los propios contenidos, la propia transformación en sí, que está cambiando, digamos, la esencia de lo que ha sido el sistema educativo uruguayo, un sistema educativo que siempre ha apostado a una educación humanista y que esencialmente hay un cambio en la visión política. Y bueno, lo que se piensa ahora es cumplir con los mandatos del Banco Mundial, que por supuesto que cuando te realizan préstamos no lo hacen ingenuamente, te ponen determinadas condiciones, y dentro de esas condiciones, bueno, lo que el banco exige es que se debe formar una ciudadanía afín, dócil con lo que el mercado, ¿verdad?, el mercado de trabajo requiere de los futuros empleados. Entonces, eso es lo que luego se va a transponer a darle prioridad al desarrollo de las competencias en el marco de la transformación por sobre la enseñanza de los contenidos, que es lo que ha sido la tradición de nuestro sistema educativo. ¿Cómo hay que tomar justamente las críticas que vienen de las ATD, pensando en que se suele querer equiparar por parte del gobierno lo que son los sindicatos con lo que son justamente las asambleas técnico-docentes, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, están totalmente cooptadas por los gremios. ¿Qué se puede decir sobre este punto? Bueno, mira, eso realmente es una estrategia política para tratar de, bueno, desatar lo que es la ATD. La ATD es una joya del sistema educativo, es un organismo institucional y oficial que funciona dentro de cada subsistema. Sus miembros, sus delegados, que son en la enseñanza media 190, son elegidos democráticamente a través de las garantías que da la Corte Electoral, donde todos los profesores votan a sus representantes. Estos representantes se reúnen por lo menos una vez al año en lo que es la Asamblea Nacional para tratar los temas pedagógicos, y obviamente luego allí se elige internamente a quienes representan la mesa permanente y quienes van a integrar las comisiones permanentes que se encargan de estudiar durante los años de ejercicio determinados temas del ámbito educativo. Con respecto a que están cooptadas por los sindicatos, bueno, eso no es así. Lo que sí es cierto es que obviamente cuando tú tenés un gran compromiso con la educación, es lógico que tengas una doble actividad. Pero yo te puedo garantizar que en la ATD están representadas todas las líneas de pensamiento que hay, desde derecha hasta izquierda, desde derecha hasta por izquierda, y que bueno, cualquiera que quiera tener representación como delegado se puede presentar a las elecciones, cumpliendo con las condiciones que se exigen. Por lo tanto, así hay un espectro político que es muy amplio, y de hecho eso se traduce en las largas discusiones y debates que se tienen en las asambleas, ¿verdad?, donde las posturas son sumamente diversas y responden a distintas formas de ver la realidad
y de concebir cuáles deben ser los fines de la educación. Ahora, justamente la coalición multicolor en campaña electoral prometió que iba a fortalecer el rol de las ATD. Bueno, en realidad, si querés que te diga, yo creo que se olvidaron de eliminarlas cuando elaboraron los artículos de la LUC, porque en este momento se la consulta a la ATD nada más que para cumplir con lo reglamentario, no hay diálogo alguno. De hecho, por ejemplo, para que tú tengas una idea, se ha perdido totalmente la autonomía del ente. Antes, la mesa permanente se reunía periódicamente con las autoridades cuando teníamos un consejo, aunque eso se desdibujó un poco el último año por la transición, y allí, en esas reuniones con el consejo, la mesa permanente que representaba al profesorado nacional discutía sobre las cuestiones pedagógicas, sobre los planes de estudio, sobre problemas estructurales y organizativos. Todo eso se perdió, no existe más. Las reuniones, las pocas y escasas reuniones que hubo con la dirección general fueron a pedido de la mesa, por insistencia de la mesa permanente, y ya la temática no es pedagógica, la temática es reclamar que se le dé presupuesto para funcionar, reclamar que se le dé presupuesto para que funcionen las comisiones, lo cual se aplazó todo lo más posible en un tire y afloje por parte de la autoridad, ¿verdad? Y las reuniones discusiones participativas como representantes del profesorado dejaron de existir. Shirley, ¿y las reuniones esas cómo fueron? O sea, ¿con qué disposición fueron recibidos? Bueno, ya te digo, hubo que insistir mucho para que se recibiera a la mesa permanente, sí. Y son para que la mesa reclame el presupuesto para poder funcionar, para que funcionen las comisiones, y bueno, del otro lado siempre todas las excusas posibles para no otorgar ese gasto. Finalmente se otorgó, y fíjate que de tener reuniones que eran bimensuales antes de esta administración, pasamos a tener únicamente una reunión en lo que va de este año, con la posibilidad de que exista otra más de las comisiones permanentes para tratar los problemas pedagógicos. O sea, el cambio es rotundo, ¿no? Uh-huh. La participación es prácticamente inexistente, y creo que realmente no les interesa escuchar a los profesores, así como creo que tampoco les interesa escuchar a los maestros en el otro subsistema. Ahora, volviendo a este hecho en particular, donde se elaboraron estos informes, donde la mayoría de los liceos están en contra de alguna manera de la reforma educativa, bueno, solamente 2 en 300 están de acuerdo con esta reforma. Uh-huh. Fue Robert Silva el que pidió, ¿no?, que llevaran estas actas. Sí, esto es un hecho bastante extraño. Exacto. ¿Es habitual esto? ¿No es habitual? ¿Cómo recibieron esta solicitud? Bueno, yo creo que hay como una desconfianza de lo que se dice. Tal vez él no está convencido de que hay un rechazo. Debería estarlo, porque él en las elecciones a la agrupación que se presenta por parte del Partido Colorado para integrar delegaturas de las ATD no le fue muy bien. De hecho, tienen solo 14 delegados en la asamblea, ¿verdad? No es común, y yo creo que es producto de la desconfianza, o que quiere dar una interpretación diferente a la que se le da cuando los informes son leídos, estudiados y organizados en el marco de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Uh-huh. Una muestra más de la manipulación que se hace con las ATD, ¿no? Lamentablemente. Se ha hablado también de ciertos fines persecutorios, y en este sentido me gustaría consultarte. Llegó también un mail, ¿no?, a varias direcciones de los distintos liceos, y seguro estás al tanto de esto, preguntando justamente en cuáles había gremios, quiénes los integraban. Sí. ¿Cómo viste esta situación? Bueno, esto creo que es clarísima el tipo de formato político que se le da a la conducción de la enseñanza media, que sin duda para ellos es la más problemática. Bueno, eso también está atado al tipo de personalidades que la dirigen, ¿verdad?, con las características que tienen. La persecución es a todo nivel, se trabaja siempre con muchísimo miedo. La gente, lo notás en los liceos, ¿no? En los liceos en este momento hay una problemática de violencias simbólicas y físicas. Hay mucha percepción por parte de los profesores y sobre todo de los cuerpos de adscriptos, ¿verdad?, que son los que están más en contacto con las realidades de los chiquilines en el día a día. Tenemos problemas de alimentación, ¿no? Tú ves la emergencia que hay en los lugares más vulnerables,
con muchísima violencia y con muchos problemas de salud mental, que son las cosas en las que deberían estar pensando para buscar soluciones coordinadas, y vemos que hay un total desinterés, y el Estado está siendo prácticamente omiso a toda esta problemática que hay, que no se le puede pedir al sistema educativo a que la resuelva por sí, ante sí, porque hay que tomar políticas públicas que en este momento están siendo totalmente ineficientes y que están, dejando muy comprometidas las posibilidades de aprendizaje de un gran sector de la población que se ve realmente subsumido por toda una problemática social y cultural que, se nos está yendo el tiempo de buscar soluciones que nunca son a corto plazo, pero que se debería estar mucho más comprometido con estas adolescencias, con estas niñeces de la pobreza, ¿verdad? Que comprometen el futuro de estas adolescencias que estamos viendo cada día en mayor cantidad destruidas o devastadas, ¿verdad? Por esta gran crisis cultural y social que estamos viviendo. Shirley, el 3 de octubre iban a tener justamente una ATD donde se iban a discutir estos informes de estos 300 liceos, pero esto se suspendió 2 días antes. El CODICEN fue quien suspende la ATD sin previo aviso, lo hace mediante su página web. ¿Hubo alguna explicación? Ninguna explicación, nada. Realmente es muy lamentable, ¿verdad? Pero parecería ser que cuando no les conviene, el diálogo se lleva a cero totalmente. En realidad, los informes habían sido procesados de las asambleas liceales anteriores, que expresaban estas críticas profundas a la transformación curricular, y la asamblea había tomado postura en función de esos informes y de los debates que en ellas se producen, y luego la asamblea realiza un informe que baja nuevamente a las asambleas liceales para su consideración. Esto es la etapa que quedó cortada, ¿verdad? Por mandato, tengo entendido, directamente de Robert Silva, ¿verdad? Hay una injerencia, una ruptura con la autonomía del ente que es notoria. Las políticas educativas se resuelven desde un único lugar, que es la oficina de la Dirección de Planeamiento de la doctora Aristimuño, ¿verdad? Shirley, y pensando también en este episodio y algunos cambios que se dispusieron antes de finalizar en 2022, el año electivo, ¿ha sido una constante de esta administración imponer cambios de último momento sin previo aviso? Sí, te cuento que, por ejemplo, cada vez que hay unas asambleas liceales, la mesa permanente elabora, por ejemplo, lo que es una carta, donde explica en qué ha consistido su tarea y la postura política que tiene respecto al tema que se trate en la asamblea, que se transmite a través de esa carta y que refleja la posición de la asamblea. Nunca son opiniones personales de los integrantes de la mesa permanente. La mesa permanente está obligada a reflejar en las cartas que hace lo que fue el pensamiento mayoritario votado en la asamblea. Las cartas que se hicieron desde que tenemos una dirección general nunca fueron aprobadas por la dirección general y nunca fueron publicadas como era una constante hacerla, ¿verdad? Siempre se comunicaban las cartas en la página web, y esto dejó de ocurrir desde que pasamos a tener dirección general en lugar de consejo. Shirley Porte, vocera de las ATD, te agradecemos mucho por estos minutos en Nada que Perder. Muchísimas gracias por la oportunidad de, conversar un poco sobre lo que son las asambleas técnicas. Que tengan una buena jornada. Lo mismo, Shirley, gracias. Adiós.